Lo que hemos aprendido del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 2025, tú eres un periodista de toda la vida, Chris, tienes una capacidad de título absolutamente inenarrable, y me has dicho que el primero, ilustrado con, bueno, yo creo que es la foto del Gran Premio, o una de las fotos del Gran Premio, es Papaya Rules salvadas por su ventaja. Efectivamente, yo creo que se entiende lo que pasó solo si miramos la tabla del Mundial. Es decir, que sí, vemos que McLaren está con 5 grandes premios de ventaja prácticamente respecto a cualquier otro equipo. Es decir, que pase lo que pase en el próximo Gran Premio en Gran Bretaña y en los siguientes, van a seguir siendo líderes. Eso justifica ciertas cosas. Justifica que haya una aplicación laxa de las Papaya Rules. Que las Papaya Rules están constantemente en el discurso igualmente, pero lo que vemos en pista es que cuando pueden tirársela, se la tiran. Y en este caso le tocó Piastri a Norris, le tocó, lanzar el ataque, no tocar físicamente al coche, aunque por muy poquito, como vemos en la foto. ¿Y por qué se lo pueden permitir? Por esa ventaja, ni más ni menos. ¿Quieres decir que si estuvieran peleando a brazo partido con Red Bull para ser líderes en el campeonato de constructores, no habría normas más inflexibles? Yo creo que sí. También hay una cosa muy interesante para McLaren. Como las normas están firmadas por los pilotos, pero no son públicas, claro, cada día, de cara al público, pueden ser una cosa. Con lo cual, para el equipo McLaren es muy cómodo. Es el mayor secreto, no sabemos qué son las Papaya Rules. El mayor secreto es cómo hacen el coche tan rápido, pero después podríamos poner las Papaya Rules. Efectivamente, no son públicas, no se saben, y pues cada vez tienen un matiz. Hay veces que dices, aquí han sido estrictos, han pedido formalidad a los pilotos, y otra vez ves que los pilotos se tocan, como en Canadá. Entonces, no, es que les han dejado correr porque... Bueno, entonces, ¿qué son las Papaya Rules, no? El otro día, Tony Cuquerella, por un poco, aparece por la pantalla de los televidentes diciendo ¡es un error del equipo! Bueno, lo cierto es que a nosotros nos vienen muy bien también, porque la verdad, la pelea en este Mundial se está restringiendo cada vez más a esos dos pilotos. Creo que es bonito que haya dos pilotos peleando, y sobre todo cuando tienen tanta ventaja, por eso digo que están salvadas por su ventaja las Papaya Rules, pues pueden permitirse que se toquen si hace falta, como hubiera podido pasar, por muy poquito no pasó en Austria y ya pasó en Canadá. A partir de ahí, el análisis de McLaren y cómo han trabajado es interesante, ¿no? Con un Norris pidiendo ayuda al ingeniero con frecuencia. Luego Norris lo ha justificado, ¿no? Diciendo que no, es que normalmente yo soy un pasota y ahora estoy aprovechando las ventajas que supone tener un ingeniero a mi lado, ¿no? Entonces tengo que utilizar todos los recursos que tengo a mi disposición. Bueno. Versión 1. Sí. Versión 2, la versión del equipo. Lo que dicen es que, claro, en ese momento la gestión de la batería era especialmente importante para no caer ante Piastri en las zonas de DRS. Entonces, eso necesariamente lo tenían que hacer los ingenieros y, por tanto, el trabajo de Norris será pedir esa información a los ingenieros. Es otra forma de verlo. En otras fases de la carrera no tenía las espaldas a Piastri y los mensajes seguían estando ahí. Quizá con menor intensidad, pero seguían estando ahí. Entonces, bueno, es un rasgo de Norris que hay que seguir de cerca. Hay que entenderlo. También es verdad que hubo alguna salida de pista, pero hay que concederle a Norris, como aquí hemos hecho durante toda la temporada, cuando hemos dicho que era el más rápido, hemos dicho que era el más rápido, cuando lo era, lo decíamos y lo era, y en este caso lo que hay que decir es que aguantó la presión bien. Podía haberse equivocado, podía haberse salido, no, sí que se salió, pero podía haberse salido más, ¿no? Y haber perdido el liderato, en tanto que sigues ganando, sigues sirviendo. Bien, eso queda ahí. Prospecto para el futuro, muy sencillo. La pelea va a recrudecerse. Lejos de contenerse, porque recibió una radio Piastri en la que decía que había sido demasiado el ataque de la curva 4. Y entonces los separaron y ya todo terminó. Bueno, no terminó. Terminó porque quiso Fernando Alonso. Porque se metió al medio de los dos y hizo allí lo que tuvo que hacer para ser doblado, que no le pasara a Bortoleto y todo esto, ¿no?
pero volverá a pasar. Y volverá a pasar probablemente con más virulencia. Cuanto más cerca estén en el Mundial y cuantas menos carreras queden, las Papaya Rules van a tenerse que inventar una interpretación de las Papaya Rules para el público más laxa cada vez. Porque que haya habido normas entre pilotos de McLaren, esto ya lo hemos conocido. Esta pantalla ya nos la hemos pasado. Y ha habido de todo. Ha habido Häkkinen versus Coulthard, que ha sido todo razonablemente ordenado, vamos a decir, porque había uno también que era claramente más rápido que el otro, Sí. y ahí las telemetrías eran indiscutibles y en última instancia había mucha menos ventaja respecto a los equipos que les perseguían, pero también hemos visto un Senna contra Prost. Ahí había mucha ventaja, ahí había normas, se las autoimpusieron entre los pilotos, luego se las saltó Senna, luego querían matarse y luego el equipo por el medio, ¿no? Con jueces y con pacificadores como Joe Ramírez. Quiero decir, ¿por qué no va a volver a pasar? Y no, es que ahora los pilotos son diferentes, ya no tienen tanto colmillo retorcido. Bueno, puede que no, pero cuando se juegan mundiales, se juegan mundiales. Con lo cual, yo estoy contento. ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece bien. Yo también, y las luchas entre compañeros de equipo o gente del mismo equipo tiene una erótica muy particular y muy guay. Y aparte, sabemos tú y yo, Chris, que a falta de 6-7 carreras, cuando McLaren haya ganado o esté a punto de ganar el campeonato de constructores por 300 puntos de diferencia, no va a haber Dios que pare a estos. Totalmente, totalmente. Y eso está bien. Menos mal. Y menos mal, porque si no, se acabó el Mundial. No, el Mundial es terrible. Permíteme que ponga la coletilla siempre. No podemos descartar completamente a Verstappen, porque Verstappen es Verstappen, pero cada vez está más claro que el hueco existe y que va a ser insalvable. Y es más, es que pronto se va a dejar de trabajar en los coches, con lo cual la historia va a estar escrita. Eso es. Segundo, me gusta mucho este. Lawson, Alonso y Bortoleto, el trío Calavera. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, es lo que vimos, ¿eh? Tal cual. Vimos a un Lawson redimido, un Lawson que dábamos prácticamente por enterrado y que no está enterrado ni muerto, no sé si de parranda, pero lo cierto es que está presente, hizo un gran premio muy bueno de principio a fin y para él mismo es crucial lo que hizo ese fin de semana porque lo devuelve a la escena, le da credibilidad incluso dentro del equipo y la va a poder utilizar. En todos los equipos, todos los pilotos tienen un crédito y ese sube o baja en función de sus actuaciones. Lo que vimos de Lawson en Austria fue muy reseñable y por tanto volverá a tener voz y voto. ¿Y qué pasó con Lawson y Alonso? Bueno, la estrategia del ciclista, que ya se ha comentado en distintas ocasiones, Alonso lo hizo muy bien, como veterano que es, con un coche aceptable, pero no al nivel del Racing Bulls de Lawson, y salvó una séptima posición que es oro. Es oro, entre otras cosas, porque fíjate, supone igualar en puntos a Lance Stroll. Y me diréis, bueno, pues vaya victoria, ¿no? Bueno, pues yo no sé lo que será. Yo lo que sé es que cuando vimos que tenía Stroll 20 puntos y Alonso ninguno, pensábamos que era básicamente irrecuperable durante el año y que en el historial de Fernando iba a quedar pues un año en 25 detrás de un Lance Stroll que de una forma justa, injusta, con una explicación o con otra, los números luego al final no tienen alma, son lo que son tablas. Y esto yo creo que esta séptima posición labrada con cincel, ¿no? Y con rebufo tras rebufo, llámalo como quieras, pues está muy bien para Fernando. Es de justicia que como mínimo empate a Stroll y que a partir de ahora pues veamos otro Fernando. También para eso ha tenido que concurrir algo muy importante, y es que el coche mínimamente funcione. Porque de acuerdo, puede que no estuviera para ser séptimo, puede que no estuviera para ser octavo, ni noveno, pero no estaba para ser decimoséptimo. No. Y eso es una gran noticia en una pista donde el año pasado pues prácticamente tocaron fondo, ¿no? Los Aston Martin. Con lo cual hay una progresión para quien quiera ver
esa magia de Newey, Alonso triunfante, pues estos son buenos indicadores. Obviamente el coche el año que viene no comparte con este básicamente nada, pero sí la gente que trabaja en él, como venimos diciendo, para lo malo y para lo bueno desde el inicio de la temporada. Así que bien por ahí. Y nos falta el tercero del trío Calavera, Bortoleto. Bortoleto también se redime a su manera, porque lo de Alonso es simbólico. Lo de Lawson no es simbólico en absoluto. Y lo de Bortoleto, cuidado, porque ¿quién es el mejor piloto de Sauber ahora mismo? Hülkenberg, ¿no? Diríamos por números. Diríamos claro. Hülkenberg por números. Ya. Sin embargo, después de este fin de semana, ¿qué sensación nos queda de Bortoleto? No solo la que nos queda, la que hemos leído en prensa internacional. Bortoleto está brillando, palabras importantes, ¿eh? Está brillando con el Sauber, está demostrando lo que siempre fue, cosas así, que hasta ahora, en los momentos en los que Gabriel había sido claramente peor que Hülkenberg, o incluso podríamos haber dicho, oye, esperaba un poco más de Bortoleto. Se había silenciado todo, porque todos sabemos que es muy bueno, entonces las críticas se habían silenciado mucho. Se ha sido muy comprensivo con él en cuanto a esas carreras de adaptación a la Fórmula 1 y al coche en particular, cosa que con otros pilotos se ha sido menos comprensivo. Y el resultado del domingo nos pone un Bortoleto en otra circunstancia, en otra pantalla, en otra fase de su trayectoria en Fórmula 1. A partir de ahora, básicamente se le va a exigir como mínimo estar con Hülkenberg. Y eso es importante. También para él va a ser, ¿cómo te diría? Una evolución de su personaje dentro de la parrilla. Vimos a un Verstappen que le apoyaba, vimos a un Alonso que obviamente le apoyaba, siendo como es un representado del asturiano, de su agencia A14 Management. Está siempre bien rodeado Bortoleto, ¿verdad? Sí. Se ha ganado, y esto sí que está claro, por méritos propios, la consideración de piloto inteligente, de piloto frío, analítico, humilde, y todo eso, después de un resultado como este, le propulsa. Veremos hasta dónde, porque el coche funciona. El coche, en voz de muchos expertos del paddock, incluso algunos rivales, podría ser el nuevo quinto, ¿no? El nuevo primero del resto. Veremos si en todos los circuitos, si en algunos. Pero cuidado, lo que estamos hablando. Podría ser quinto equipo. Un equipo que salía de la nada. En ese sentido, y atándolo con el primer punto, el de las Papaya Rules y las ventajas de McLaren, no nos olvidemos del viaje de McLaren, de últimos a primeros en muy poco tiempo. No nos olvidemos, hablando de este punto, del trío Calavera, del viaje de Aston Martin, de prácticamente últimos a sexto equipo, séptimo equipo, pero han recuperado mucho, han vuelto a estar ahí. Y eso nos obliga, ya que estamos hablando de aprendizajes, nos obliga a repetir esa frase que venimos diciendo desde el principio de año. Pequeños cambios, grandes consecuencias. Veremos de aquí a final de año. Viaje también el que le está pegando Red Bull a Max Verstappen y a Tsunoda y a Lawson en su momento y a Checo y a Horner y a Marco y a todos. No tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre. Lo de Red Bull no tiene nombre. Vimos a un Tsunoda especialmente perdido. Hablábamos y hablaremos de hecho aún de Mercedes, la gestión del neumático, el tipo de asfalto, la temperatura. Bueno, yo solo digo la frase de Tsunoda. Los neumáticos se me están derritiendo. Derritiendo, ese es el verbo que utilizó con el Red Bull, ¿no? Esto nos habla de que el coche sigue siendo rarísimo. Nos dice que Tsunoda está muy perdido. Pero también hay que ver dónde está Verstappen, porque si Verstappen está peleando por las victorias, dices, bueno, pues Tsunoda ha perdido, pues Tsunoda ha olvidado. Pero si tienes un Verstappen que está sufriendo tanto, entonces no da igual lo de Tsunoda.
Entonces, realmente hay que pensar que Sauber ha marcado más puntos que Red Bull en las últimas carreras. Entonces hay que pensar cómo de interesante es un asiento en Red Bull, porque igual es poco interesante ahora mismo, ¿no? Y hay una circunstancia de mercado que está sobrevolando la escena ahora mismo. Y hay un Verstappen que se bajó del coche y casi le da un abrazo a Kimi Antonelli, que lo echó de pista. Sí, que vaya imagen, que vaya imagen. A mí eso no se me cae al suelo, Giorgio. O sea, para mí, de algún modo nos habla de cuál es el acercamiento actual de Max Verstappen a las carreras y a sus propias opciones. No tenemos la versión rabiosa, no tenemos la versión... Eso no significa que vaya a ir más despacio, ¿eh? No, por favor, no me malinterpretéis. Verstappen va a ir a muerte, va a buscar la victoria hasta el final, como siempre. Pero su actitud es otra a cuando ha estado peleando por mundiales con Hamilton, ¿no? Entonces, bueno, desde luego no tienen un buen coche. Las evoluciones no se esperan. Y por tanto, cuidado con Red Bull, que puede hundírsenos. Y que vamos a ver con quién pelea, ¿no? A partir de ahora. Si va a pelear con un Ferrari redivivo, si va a pelear con un Mercedes, sobre todo cuando no haga mucho calor, que esté ahí. En Canadá ya perdieron una victoria detrás de Mercedes, ¿no? En Red Bull. O sea que, cuidado, que el Mundial está muy raro en esa parte. Hacía muchos años que no veíamos a Red Bull ahí. De hecho, te invito a que me digas, ¿desde cuándo no vemos a Red Bull tan atrás? Pues me parece que por resultado fue Mónaco 2007. Sí, de acuerdo. Pero no te la esperabas, ¿eh? No te la esperabas esa. No, exactamente, no me lo esperaba. Pero si tú echas un poco vista atrás, balances de temporada y demás... Cuarto en constructores, estamos hablando de 2008. Sí, porque en 2014 tuvieron un año también terrible. Sí, pero terminaron segundo, ganaron 3 carreras con Ricciardo. De acuerdo. 2015 fue cuando ganaron las carreras con Ricciardo, ¿no? 14. 14 ganaron Hungría, Canadá y Bélgica, que se tocaron Rosberg y Hamilton. Sí. Bueno, siguió siendo una temporada terrible. Sí. Este año también ganarán 3 carreras. Pero es un año muy malo. Sí. Muy malo. Sí. Como hacía mínimo una década que no veíamos a Red Bull. El dato es el que estábamos dando antes, Chris. En las últimas 3 carreras, Sauber ha sumado 20 puntos, Red Bull 19. 19, sí. Ni más ni menos. Entonces, Verstappen no merece esto. Al menos en cuanto a sus cualidades al volante. Luego, si Verstappen ha contribuido a generar el ambiente que ha devenido en un equipo en espiral descendente, eso ya no lo sé. Tampoco pues sería el primer supercampeón que contribuye decisivamente al empeoramiento de su propio equipo. Pues algo habrá hecho Verstappen, quizá, ¿no? Para merecerlo. No sé si ha hecho algo Carlos o Franco para merecer lo que le está pasando. Porque Alpine y Williams, vaya, Azote de los hispanos, podríamos decir. Sí, terrible. Creo que un Alpine muy difícil está complicando la vida terriblemente a Franco Colapinto. Y creo que un Williams directamente imposible, sí. Pues está impidiendo a Carlos Sainz destacar lo que podría hacerlo, porque recordemos una cosa, ahora, tanto por ritmo de carrera como por ritmo de clasificación, Carlos está, si no igual, incluso por delante de Albon, yo creo. Sí. Sin embargo, los resultados no están ahí. Y no están ahí porque el coche se rompe, porque el coche hay que evitar que se rompa. Caso de Canadá, por ejemplo, que tuvieron que ir a medio gas toda la carrera por un tema de temperaturas. Aquí el fantasma de las temperaturas volvió con Albon. Aquí problemas en los frenos traseros, una cosa bastante surrealista con el coche de Carlos, que ni siquiera pudo arrancar, tomar la salida. Perdona que te interrumpa, Chris. ¿Sabemos qué es lo que ha ocurrido? Sí. ¿Se puede decir? No se puede decir. Perfecto, vale. Pero lo que sí podemos decir es que no hubo 2 problemas. No es que
no, es que la primera se quedó bloqueada. No. Yo entendí, escuchando la onboard ayer. Escuchaste las radios completas, claro. El coche tenía la pinza clavada ya y por eso no avanzaba, porque estaba el eje trasero frenado. No era por el cambio. Por supuesto. Y la segunda, y toréamela también si quieres. ¿Tiene algo que ver con lo que pasó el sábado, de que le frenaba el coche diferente a Carlos de un lado y de otro? ¿O puede venir de ahí? Vale, ok, suficiente. Alpine y Williams, el azote de los españoles. Perfecto, yo tengo que tirar la pregunta y tú no tienes por qué responderla, pero la pregunta yo la tiro. Ya está. Bueno, problema, sí. Es muy mala cosa, porque fíjate, Williams fue uno de los primeros coches que dejó de desarrollar y por tanto se le están echando encima a otros rivales, y es normal que así sea. Tú esto lo vienes diciendo de largo tiempo. Lo que te digo es que aún así podrían estar sumando muchos puntos. Podrían estar, no te digo garantizando, pero sí teniendo mucho más cerca el quinto puesto en el Mundial de Constructores. Y sin embargo, no está ocurriendo. Y no está ocurriendo por fallos operativos del equipo, que están siendo especialmente lesivos para un Carlos Sainz, que quiero ver cómo aguanta el tipo, ¿no? Como hombre de equipo, como esa perspectiva siempre constructiva, esa faceta de liderazgo. Sí. Pero claro, no le están dejando mostrar liderazgo tampoco. Porque un liderazgo que no se demuestra en la pista, al final queda un poco payaseo. Aunque el piloto esté en disposición de hacerlo. Pero si no lo muestras, es como si no existiera el liderazgo. Entonces ahí el equipo tiene que ser muy comunicativo. Pero es que claro, ahora con el coche de Albon también se están cometiendo errores importantes, ¿no? Le llevó al abandono uno de esos fallos. Entonces tienen que centrarse cuanto antes. Para mí es gabinete de crisis, de verdad, porque son muchos puntos y es estabilidad del equipo también lo que hay en juego. Y es importante. Vemos a un Carlos que se manifiesta en la radio con severidad, que no es normalmente el estilo de Carlos. Cuando lo hace, es que no hay más remedio. Y yo ahora voy a decir una cosa que creo que no se ha dicho antes. En los test de Williams, en los test de Bahrein en pretemporada, una cosa que pude consultar con personas que venían de fuera y se habían incorporado recientemente al equipo, y no hablo de Carlos Sainz, es que no se trabajaba bien. Que el coche había sido una sorpresa para todos, para los pilotos, para el management. Por eso James Bowles pues hizo la rueda de prensa en la que estuvimos con los medios españoles, bla, bla, bla. Pero que no se trabajaba bien dentro del equipo. Test de pretemporada. Gente que venía de fuera y dice, bueno, esto no es como cosas que yo he visto. E insisto, no es Carlos, no se trabaja igual, se trabaja peor. Pues se está manifestando. Hasta ahí puedo leer. Entonces, mal por Williams, de la misma manera que nos hemos quitado el sombrero una y mil veces con la evolución del coche, con todo el esfuerzo que ha puesto Bowles, que han puesto los nuevos accionistas, para sacar el máximo de lo que tenían, para empezar a reconvertir el equipo desde sus cimientos prácticamente, que es una tarea que hemos visto en otros equipos de Fórmula 1 y que normalmente no se hacen en 1 ni en 2 años. Pero que lo están intentando hacer tan rápido como pueden. Pero hay puntos que les quedan pendientes. En cuanto al Alpine, la situación yo creo que es todavía más crítica, porque, y esto lo hemos hablado tú y yo fuera de micro, recientemente, este año parece que no hay último equipo. Bueno, quizá Alpine, ¿no? Quizá Alpine. Pues claro, el hecho de que Alpine sea probablemente el farolillo rojo ahora mismo en el Mundial, pues deja opción solo a alguien como Pierre Gasly, que ya está dentro del equipo, que está, yo creo, en su momento álgido como piloto.
porque la trayectoria de Pierre Gasly es larga. Le seguimos la pista desde hace muchos años, muchos años. Y parece a Gasly que siempre le ha faltado el canto para el duro. Sí. Que siempre, pues lo que estamos viendo, no solo este año, sino ya el año pasado, con Ocon al lado, un hueso duro de roer, un tipo duro, un tipo difícil. Es muy bueno lo de Gasly, hay que quitarse el sombrero. Pero, ¿qué ocurre con ese coche? Que están salvando clasificaciones, están metiendo el coche en Q3. ¿Te suena algún coche que el año pasado se metiera en Q3 y que luego en carrera se fuera al garete? Era verde. Pues lo mismo le está pasando al Alpine este año. Ni Gasly ni Cristo, que lo fundó. Y lógicamente para un piloto recién llegado, que viene en paracaídas, que sí, que debutó de una forma mágica, me atrevo a decir, con Williams el año pasado, hablo de Franco Colapinto, pues es ponerle unos deberes muy difíciles para cualquier debutante. Y lo está sufriendo Franco. ¿Y de quién es la culpa? Bueno, la culpa hay que buscarla siempre en el management, ¿no? Y si algo en el de ahora o en el de antes, pero aquí venimos como consecuencia de algo. Nada es casualidad. Aquí venimos como consecuencia de algo. Entonces el equipo está en un momento básicamente crítico, en el que, bueno, pues ya sabemos que el grupo Renault ha cambiado de consejero delegado. Sabemos que se ha vendido una parte del equipo. Sabemos que ha habido una cierta desbandada técnica, que ha habido una dimisión de jefe de equipo. Es todo que los motores van a dejar de ser de la propia casa, que va a pasar a ser un equipo cliente. Digamos que es todo cuesta arriba, ¿no? Entonces, con esas dinámicas, con esas espirales, también hay muchas veces que cuesta poner a los técnicos a su 110%, no a su 100%, a su 110%, que es como van la mayoría de los técnicos de Fórmula 1, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver la imagen entera. No le doy demasiado crédito al rollo este de no, vamos a poner a Bottas en lugar de Colapinto, porque la experiencia ya la tienen con Gasly. Si me dijeras que al lado de Colapinto hay otro rookie, podría decir, oye, pues el que peor lo haga, si fuera Colapinto, pues vamos a poner al lado a un tipo de primera, ¿no? Un tipo que tenga mucha veteranía, que sepa leer las carreras y los setups y que levante también un respeto quizá dentro del equipo, que sepa acomunar fuerzas mejor que un rookie. Lo podría entender, pero ya tienes a Gasly ahí. Y Gasly no lo está pudiendo levantar a pesar de sus actuaciones individuales muy reseñables. Con lo cual no le veo mucho sentido. Ya hemos hablado, Giorgio, de lo que podría venirse en el futuro y de quién podría recalar dónde y que a lo mejor hablar Toto Wolff con Flavio Briatore podría tener sentido para otras cosas. Pero no quiero alargarme más de la cuenta porque eso no está dentro del azote de los hispanos, que yo creo que sí hemos descrito bastante bien. Y lo último que nos queda es pues que Mercedes y Ferrari se van a estar dando en el carnet de identidad años A. Pues ojalá sea para años, ¿no? Esa pelea, porque es muy bonita. En Austria vimos, sí, a un Ferrari superior a Mercedes, pero lo de Ferrari, que obviamente han tenido un pasito adelante, que ellos han querido creerse que es un gran paso adelante, hay que matizarlo, hay que ponerlo en perspectiva y hay que recordar que Verstappen no estaba y hay que recordar que los Mercedes estaban en un circuito donde hubo temperaturas altísimas, donde había un asfalto abrasivo, es decir, la kriptonita de su coche de este año y del año pasado y del anterior todavía más, ¿no? Pero lo cierto es que habrá otros circuitos donde las características sean diferentes. Por ejemplo, en Silverstone. Ahí también es verdad que hay curva larga, que eso tampoco beneficia al Mercedes, pero las temperaturas probablemente, y digo probablemente porque estoy viendo las previsiones meteorológicas para este fin de semana y bueno, vamos a pensar que aún pueden cambiar, pero va a haber circuitos donde Mercedes esté por delante. O Ferrari consolida
con el siguiente step de su evolución, que está pendiente, ese primer paso adelante que han dado con el suelo de Austria, o volverán a tener a Mercedes en la chepa o por delante en muchos circuitos. En el Mundial están juntos, conviene recordarlo, están juntos y tienen dos coches que suman puntos. De acuerdo que esta vez Antonelli metió la gamba, ya le tocaba, siendo un debutante. Y también es verdad que Antonelli está claramente por detrás de Russell normalmente. Eso debería ir arreglándose conforme pase la temporada, por el bien de Antonelli, también te digo. Entonces, también debería seguir sumando hasta el final de la temporada. Y en el caso de Hamilton, 3/4 de lo mismo. Su adaptación lenta, pero se está produciendo. Detrás de Leclerc, notablemente sí, pero va sumando puntos. Con lo cual, ahí yo creo que vamos a tener una pelea muy bonita de aquí al final del Mundial. Y no hay que dar a Ferrari por ganadora, porque de repente pusieron el suelo mágico y se convirtieron en segunda fuerza del Mundial. No. Miremos las diferencias. Miremos las diferencias en tiempo, porque nos van a poner con los pies en el suelo otra vez. Y por último, pues bueno, las peleas intestinas, en el caso de Mercedes, yo creo que por mucho que progrese Antonelli, Russell tiene las de ganar, pero en el caso en el caso de Ferrari también es verdad que tiene las de ganar Leclerc, pero con un Hamilton que, por la cuenta que le tiene, porque él no es debutante, sí que tiene los deberes de estar más adelante. Ahí, en ese sentido, muy curioso, ¿no? La prensa británica, la prensa italiana, que es la que ha puesto en la picota a Frédéric Vasseur, al mismo tiempo, y curiosamente, han hecho un giro con Hamilton, que ahora, no, es que Hamilton tiene una función de reestructurar el equipo desde dentro. Está tomando funciones más allá del pilotaje. ¿Te das cuenta? Nada es inocente, ¿eh? Evidentemente. Ha llamado John Elkann y ha dicho: señores, no disparéis todas las balas. Guardaos Claro. unas para el año que viene. Claro. No disparéis aquí contra todo. A Hamilton, cuidadlo. Claro, al otro, que este es el que nos da presión. de comer del grupo Fiat. Que este es el que tiene la marca aquí arriba. La presión de momento va a ser. Luego ya atizaremos a Hamilton si hace falta. Pero fíjate, ¿no? Porque después de 4 o 5 carreras hubo un increscendo en las críticas a Hamilton por parte de la prensa italiana, y ahora de repente han vuelto hacia abajo, y no solo por los resultados, porque siguió estando lejos de Charles. Y de nuevo, Hamilton tuvo la ventaja de no tener a unos Mercedes fuertes que pudieran interponerse entre los dos Ferrari. Pero Hamilton sigue estando un paso claro por detrás de Leclerc. Pero la presión se ha rebajado desde Italia, ¿no? Es súper curioso. Hasta aquí los titulares, lo que hemos aprendido de este Gran Premio de Austria de Fórmula 1 2025.